Fue en su graduación, ¿sabes? En el momento que debía ser el más orgulloso de mi vida. Mi único hijo, Rodrigo, allá arriba en el escenario, micrófono en la mano. Este diploma es para mi mamá y para mi padrino, que siempre me apoyaron. Fue como un martillazo en el pecho. Tragué saliva, sonreí con la boca cerrada y saqué el celular del bolsillo. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo este video. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Y si alguien está viendo desde Guadalajara, mi tierra, manda un saludo en los comentarios que yo respondo. Mi nombre es Adelmo. Tengo 61 años y trabajé toda la vida como albañil aquí en Guadalajara, en Jalisco. No soy hombre de estudios, apenas pude terminar la primaria, pero siempre tuve orgullo de mi trabajo. Estas manos callosas levantaron muchas paredes buenas en esta ciudad. Ayudé a construir edificios que están en pie hasta el día de hoy. Y lo que más quería en la vida era darle a mi hijo lo que yo nunca tuve: estudios de calidad. Siempre vivimos en la periferia, en la colonia San Juan de Dios. Casa sencilla pero limpia y honesta. Desde que Esperanza, mi exmujer, decidió irse cuando Rodrigo tenía 10 años, me quedé solo criándolo. Fue difícil, no voy a mentir. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, le dejaba la comida lista, me iba al trabajo, regresaba en la noche, muchas veces con el cuerpo adolorido, pero con la conciencia tranquila. Todo lo que hacía era pensando en él. Ahorré cada peso. Dejé de cambiar el coche viejo, de arreglar la casa, hasta un tratamiento dental que necesitaba, todo para guardar dinero para la universidad de él, porque el muchacho siempre fue inteligente, sacaba buenas calificaciones y yo juré que él no iba a cargar bloques de concreto como yo. Pero ustedes no se imaginan lo que pasó después de esa llamada que hice en la banqueta de la universidad. Déjame contarte todo desde el principio. Nací en Tlaquepaque, zona metropolitana de Guadalajara, en una familia muy humilde. Mi papá trabajaba en el campo y mi mamá era lavandera. Éramos 5 hermanos. Desde temprano, como a los 12 años, ya acompañaba a mi papá en los trabajos de construcción para ayudar al sustento de la casa. Era lo que había que hacer. No cuestionábamos mucho. La vida era así, dura, pero seguíamos adelante. Empecé como ayudante de albañil. Cargaba arena, hacía mezcla, subía la escalera con cubetas de cemento en la espalda. No era fácil, principalmente en el invierno de aquí de Jalisco, con esas mañanas frías que cortan hasta los huesos. Los más viejos me enseñaron el oficio. Fui aprendiendo, dedicándome. A los 18 años ya era albañil de verdad. Sabía levantar una pared a escuadra, asentar piso, hacer un acabado bien hecho. La construcción tiene sus reglas, ¿sabes? Si eres bueno en lo que haces, si eres puntual y honesto, el trabajo no falta. Pronto empecé a trabajar en una constructora, la Hermanos Vázquez. Me quedé ahí por casi 25 años. Me levantaba tempranito, agarraba mi lonchera, mi termo de café y me iba a la obra. Regresaba al final del día, cubierto de polvo, con el cuerpo cansado, pero satisfecho de ver el trabajo creciendo. Un día era solo un hoyo en el suelo. Después los cimientos, después las paredes iban subiendo, y al final había un edificio completo donde antes no había nada. Eso da un orgullo que es difícil explicar para quien nunca construyó nada con sus propias manos. Fue en una de esas obras que conocí a Esperanza. Ella trabajaba en una panadería cerca de la obra donde estaba en esa época. Muchacha bonita, cabello rizado, sonrisa amplia. Empecé a pasar por ahí todos los días a la hora del almuerzo. Ella siempre me atendía con una sonrisa. Un día tomé valor y la invité a salir. Para mi sorpresa, aceptó. Noviamos por 1 año y medio y nos casamos. Yo tenía 36 años, ella 31. Al principio todo estaba muy bien. Rentamos una casita pequeña, pero arregladita en la colonia del Fresno. Todo muy sencillo, pero era nuestro. 2 años después llegó Rodrigo, el día más feliz de mi vida. Yo ya no era un hombre tan joven y tener un hijo era una bendición que ya ni esperaba. Ese niño era todo para mí. Esperanza cambió después de que nació Rodrigo.
Empezó a quejarse de la vida sencilla, del barrio, de nuestra casa. Quería cosas que nuestro presupuesto no permitía. Trabajé doble, hacía chambas los fines de semana, hasta que conseguí juntar un dinerito y dar el enganche de una casa propia en San Juan de Dios. No era el barrio que ella quería, pero por lo menos era nuestro, ¿sabes? Pensé que eso iba a mejorar las cosas, pero el matrimonio ya no iba bien. Las peleas aumentaban. Ella decía que merecía más, que yo era un fracasado, que no quería que el hijo creciera igual al papá. Eso dolía, pero yo me lo aguantaba. Pensaba en el niño. Cuando Rodrigo tenía 10 años, ella empacó sus maletas. Dijo que había conocido a otra persona, un ingeniero de una de las obras que yo ayudé a construir. Ironía del destino, ¿no? El hombre se llamaba Roberto, ganaba bien, vivía en un fraccionamiento de lujo en Providencia. Fue un golpe duro, no por Esperanza en sí. Nuestro amor ya había terminado hacía tiempo. Fue por Rodrigo. Ella se lo quería llevar y él se quería ir. Tuvimos una pelea fea en los juzgados por la custodia. Al final quedó una custodia compartillada, pero en la práctica él pasaba más tiempo en la casa de la mamá y del padrastro rico que conmigo. Solo venía los fines de semana, y después ni eso. Aún así, nunca dejé de trabajar duro por su futuro. Armé una libretita donde anotaba cada mes cuánto lograba ahorrar. Era poco, pero iba juntando. Abrí una cuenta de ahorros solo para la universidad de Rodrigo. Corté gastos al máximo. Mi coche, un Tsuru del 93, ya se estaba cayendo a pedazos, pero no lo cambié. El diente roto que me molestaba lo aguanté con medicinas porque el dinero del dentista iba para el futuro de mi hijo. La casa de Esperanza y Roberto era otro mundo. Alberca, asador, 3 recámaras, todo de lo bueno y lo mejor. Rodrigo consiguió videojuegos, computadora, todo lo que yo nunca le pude dar. Poco a poco se fue alejando. Cuando venía a visitarme se quejaba de la tele chiquita, de la comida sencilla, del barrio sin chiste. Comparaba todo con la vida de allá. Yo me lo tragaba y le decía, «Un día vas a entender, hijo». En la adolescencia, Rodrigo empezó a decir que quería estudiar ingeniería civil. Creo que la influencia del padrastro pesó en eso. Por un lado me puse triste porque sentía que él quería ser igual a Roberto y no a mí. Por otro, me enorgullecí. Mi hijo iba a ser ingeniero. Iba a proyectar las obras que albañiles como yo construirían. Cuando llegó la hora del examen de admisión, pasó en primer lugar en una universidad privada, la mejor de Guadalajara. Era carísima. Roberto y Esperanza dijeron que no iban a pagar, que debía intentar una pública, pero yo sabía lo prestigiada que era esa privada. ¿Cuántas puertas abriría para mi hijo? Fue ahí que usé mis ahorros. Llamé a Rodrigo y le dije, «Hijo, vas a estudiar en la privada». «Sí, tu papá se las arregla». Él no me creyó mucho. Pensaba que mi salario de albañil apenas daba para los gastos básicos. No sabía de los sacrificios que hacía desde hacía años. Cuando le mostré el estado de cuenta de la cuenta de ahorros, abrió los ojos como platos. «¿De dónde salió todo esto, papá?» Solo sonreí y le dije, «De cada día de trabajo desde que naciste». Fue así como empezó, yo pagando la universidad carísima y él cada vez más distante. En las juntas de la universidad yo iba, pero me sentía fuera de lugar. No entendía las conversaciones técnicas. Me daba pena con mi ropa sencilla en medio de esos papás ejecutivos, médicos, empresarios. Muchas veces Rodrigo ni me presentaba con los compañeros. Roberto, ese sí era invitado a todo. Conversaba de igual a igual con los maestros, conocía gente del área, abría puertas. Poco a poco sentí que Rodrigo empezó a presentarlo como si fuera su papá. Y yo era solo el hombre que pagaba las cuentas, pero lo peor todavía estaba por venir. Y pasó justamente el día que debía ser de mayor orgullo, su graduación. La graduación era un jueves de invierno. Aquí en Guadalajara, enero es un mes de mucho frío por las mañanas. Me levanté a las 5 de la mañana, igual sin despertador, costumbre de albañil. Me tomé mi café reforzado, me puse la única camisa formal que tengo, azul clarita, comprada hace unos 3 años para una boda, y me puse mi traje.
No es un traje caro. Lo compré en una liquidación, pero estaba bien planchado y limpio. Tomé el camión hasta el centro, después otro hasta el salón de eventos, donde iba a hacer la ceremonia. Llegué demasiado temprano. El salón todavía estaba casi vacío, solo la gente de la organización acomodando las cosas. Me senté en una bancita de afuera y me quedé viendo el movimiento. Poco a poco fueron llegando los carros importados, las familias bien vestidas. Yo ahí con mi traje sencillo, las manos callosas escondidas en los bolsillos. Como a las 6 de la tarde, Rodrigo llegó ya con la toga negra, acompañado de su mamá, de Roberto y la familia de Roberto. Esperanza estaba deslumbrante, toda arreglada, cabello hecho en el salón. Roberto, con ese aire importante suyo de traje que debía costar 3 meses de mi sueldo. Me acerqué para felicitar a mi hijo. «Papá, qué bueno que vino», me dijo medio apenado. ¿Iba a faltar a la graduación de mi único hijo? De ninguna manera, respondí tratando de abrazarlo. El abrazo fue rápido, medio de lado. «Ya está todo organizado», dijo Esperanza con ese tono superior suyo. «Los papás de los graduados tienen mesa reservada allá adelante. Pero creo que es mejor que te sientes más atrás, Adelmo. La mesa ya está llena con nosotros, mis hermanas y la familia de Roberto». Tragué saliva. Familia del graduado era solo ellos, por lo visto. Yo que pagué cada peso de esa universidad, era casi un intruso. «Está bien», dije, tratando de no mostrar la tristeza. «Me acomodo por ahí». Rodrigo ni argumentó, solo se quedó ahí apenado, dejando que la mamá decidiera todo. Cuando ellos entraron, me quedé unos minutos más afuera. Respiré hondo 3 veces, como me enseñó el doctor Hernández del centro de salud por mi presión alta. No iba a dejar que eso arruinara el momento. Entré y me senté hasta atrás. Allá adelante se veía la mesa de Esperanza y Roberto, toda decorada, con champán caro y todo. Habían guardado lugares para unos 10 parientes de ellos, pero no había espacio para el papá del graduado. La ceremonia empezó. Uno por uno, los alumnos fueron llamados para recibir sus diplomas. Cuando anunciaron Rodrigo Ferreira Sánchez, mi pecho se infló de orgullo. Ingeniero civil, mi hijo. El niño que creció viendo a su papá romperse la espalda, cargando material de construcción, ahora iba a proyectar edificios completos. Aplaudí hasta que me dolieron las manos. Después de la entrega de diplomas, el maestro de ceremonias anunció que 2 graduados iban a dar un discurso en nombre del grupo. Uno era mi hijo. No sabía eso. Nadie me avisó. Me sorprendí y me enorgullecí al mismo tiempo. Rodrigo subió al escenario, acomodó el micrófono. Se veía elegante, parecía un hombre de verdad. Miré alrededor queriendo compartir ese orgullo con alguien, pero solo había desconocidos cerca de mí. No importaba. Era mi niño allá arriba. «Buenas tardes a todos», empezó. «Es un momento muy especial estar aquí representando a mi grupo en este logro. El camino fue difícil, con muchos desafíos, pero también con mucho aprendizaje. Me quedé ahí bebiendo cada palabra. Habló de la importancia de la carrera, de los maestros, de los compañeros, y entonces llegó a la parte de la familia. «No podría dejar de agradecer a las personas que hicieron esto posible», dijo con la voz quebrada. «Este diploma es para mi mamá, Esperanza, que siempre creyó en mí y me motivó en cada paso». La gente aplaudió, y él esperó a que bajara el ruido. «Y también para mi padrino Roberto, que siempre me apoyó, me orientó, y fue un ejemplo profesional para mí. Sin ustedes dos, yo no sería nadie, no estaría aquí hoy. Ustedes me dieron todo». Fue como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No pude respirar bien. Miré alrededor pensando si había alguien ahí que supiera la verdad, que supiera que fui yo quien pagó cada colegiatura de esa universidad. Pero, ¿quién sabría? Yo nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Rodrigo. Pensé que no necesitaba decirlo. Pensé que él sabía de alguna forma. La gente aplaudía de pie. Allá adelante, Roberto se levantó, inflando el pecho como si hubiera ganado un trofeo. Esperanza secaba lágrimas falsas con un pañuelo de seda. Y yo sentí mi corazón despedazarse en 1000 pedazos. Traté de controlarme.
Respiré hondo otra vez. Debe haberse olvidado, pensé tratando de justificar. En el momento de los nervios, se olvidó de agradecer al papá. Va a recordar después. Me va a buscar. Pero en el fondo sabía que no era eso. El discurso terminó. La ceremonia se cerró. Empezó la fiesta. Música alta, gente abrazándose, copas de champán por todos lados. Me quedé sentado en mi rincón, esperando que Rodrigo viniera a buscarme. Después de unos 20 minutos, lo vi circulando tomándose fotos con los compañeros. No miró ni una vez hacia mi dirección. Me levanté y fui hacia él. Estaba con un grupo grande, todos riéndose. «Hijo, felicidades por el discurso», le dije tocándole el hombro. Se volteó un poco sorprendido, como si se hubiera olvidado de que yo estaba ahí. «Ah, papá, gracias. ¿Te está gustando la fiesta?» «Está bonita», respondí, «pero no te oí hablar de tu papá en el discurso». Su sonrisa disminuyó. Los compañeros alrededor se dieron cuenta del ambiente y se alejaron un poco. «Fue solo un discurso rápido, papá», me dijo sin mirarme bien. No se podía hablar de todos. «¿Todos? Yo soy tu papá, Rodrigo, y por lo que recuerdo, fui yo quien pagó cada peso de esta universidad». «Papá, no es hora de esto», susurró mirando alrededor apenado. «Ya hablamos después. Va a haber una cena en casa de Roberto, pero es solo para familia más cercana. Mañana paso por la casa y hablamos, ¿está bien?» Familia más cercana. ¿Y yo qué era? Un extraño. «Está bien», dije sintiendo un nudo en la garganta. «Mañana, entonces». Salí de ahí antes de que vinieran las lágrimas. No iba a llorar delante de nadie. Caminé por el salón observando la fiesta. En un rincón vi a Roberto rodeado de maestros y otros papás, presumiendo, hablando alto como siempre. Escuché un pedazo de la conversación cuando pasé. Pues sí, no fue fácil, pero valió cada peso invertido. Rodrigo tiene un futuro brillante por delante. Ya le conseguí un lugar en el despacho de mi amigo, el licenciado Meneses. Ustedes deben conocerlo, de Constructora Meneses. Dejé de caminar. Eso era demasiado. Roberto hablando como si él hubiera pagado todo, como si fuera gracias a él que Rodrigo estaba graduado, y lo peor, mi propio hijo permitiendo esa farsa. No aguanté más estar ahí, agarré mi saco y salí sin despedirme de nadie. Dudo que hayan notado mi falta. En la banqueta de la universidad, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Saqué el celular del bolsillo y vi la hora. Casi las 10 de la noche. Pensé un poco. Abrí el contacto de Sergio, mi contador, un muchacho joven que cuidaba mis cosas desde hacía unos 3 años. Fue él quien me ayudó a organizar los pagos de la universidad. Dudé un poco, pero apreté el botón de llamar. «Bueno, don Adelmo, ¿cómo está?» Su voz sonó sorprendida del otro lado. «No era hora de llamada de negocios. Disculpe la hora, Sergio, necesito un favor urgente». Le expliqué lo que quería. Se quedó callado por unos segundos. «¿Estás seguro? Esto puede causar un problema familiar serio». «Estoy seguro. ¿Mañana temprano puede hacer esto?» «Sí puedo. Tengo todo registrado en el sistema. Lo preparo y lo mando a entregar». «Gracias, Sergio. Buenas noches». Colgué el teléfono y me lo guardé en el bolsillo. No me sentía bien con lo que acababa de hacer, pero tampoco me sentía arrepentido. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Al día siguiente, me levanté temprano, como siempre. No había dormido bien. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando el discurso de Rodrigo en mi cabeza. «Sin ustedes yo no sería nadie. Me dieron todo». Las palabras resonaban como un martillo pegándome en la sien. Como a las 10 de la mañana, recibí un mensaje de Sergio. Documento entregado como solicitó. Ahora era esperar. Traté de ocuparme. Barrí el patio, lavé los trastes, cambié el foco fundido de la cocina. Cualquier cosa para no pensar en lo que estaba por venir. Como a las 2 de la tarde sonó mi celular. Era Rodrigo. «Papá, ¿qué historia es esta? ¿Qué papel es este que llegó aquí?» Su voz estaba alterada entre sorpresa y coraje. «Es solo la verdad, hijo», respondí, tratando de mantener la calma. «Todos los comprobantes de pago de tu universidad en los últimos 5 años, todo pagado de mi cuenta, de la cuenta de tu papá albañil». Pero usted nunca me dijo que estaba pagando todo».
Pensé que no necesitaba decir. Pensé que un hijo sabe que el papá hace cualquier sacrificio por él. Usted no entiende, trató de justificarse. Yo solo les agradecí a ellos por otras formas en que también me ayudaron. De otras formas, te dieron comodidad, ropa de marca, viajes, y eso vale más que el sacrificio de quien pagó tus estudios, del papá que dejó de tratarse los dientes para que tú pudieras estudiar en la mejor universidad. Silencio del otro lado. ¿Te acuerdas de la notita que mandé junto? Tú sabes construir edificios, pero todavía no sabes reconocer quién te construyó a ti. Piénsalo, Rodrigo. Colgué sin esperar respuesta. Mi corazón latía acelerado. Nunca le había hablado así antes. Siempre fui el papá que cedía, que entendía, que dejaba pasar, pero esta vez ya no se podía más. Menos de una hora después, oí que tocaron fuerte el portón. Era Rodrigo. Miré por la ventana y lo vi parado ahí afuera, con los papeles en la mano. Su cara estaba pálida, los ojos rojos. Dudé un poco, pero fui a abrir. Me paré en el patio, sin invitarlo a entrar. Nos quedamos viéndonos por unos segundos con el portón entre nosotros. ¿Por qué usted nunca me dijo que pagaba todo solo?, me preguntó la voz más baja ahora. ¿Y necesitaba? ¿Un hijo necesita que el papá le esté contando los sacrificios que hace? Yo creía que era Roberto quien pagaba la mayor parte. Mi mamá siempre dijo, tu mamá sabía la verdad, Roberto también, pero era conveniente para ellos fingir que eran los benefactores. Él bajó los ojos, viendo los papeles en su mano. Una pila de comprobantes, 5 años de colegiaturas pagadas. Roberto está furioso, me dijo casi susurrando. Dijo que lo hice quedar en ridículo delante de todo mundo. Mi mamá está llorando, diciendo que usted siempre quiso arruinar su felicidad. Solté una risa seca, sin humor. Claro, yo soy el villano de la historia. Siempre fui el albañil ignorante que no sabe comportarse en sociedad, que avergüenza a la familia refinada. Solo que esta vez el albañil ignorante mostró quién realmente se preocupa por ti. Rodrigo se quedó callado, pareciendo más chico que sus 23 años, como cuando era niño y yo lo cachaba haciendo alguna travesura. Papá, perdóneme, yo no sabía. Le juro que no sabía todo esto. ¿Qué no sabías, Rodrigo? Que yo trabajaba duro, que vivía en una casa sencilla con muebles viejos, mientras tú tenías todo en la casa de tu mamá. No necesitabas ser muy listo para darte cuenta de que me estaba sacrificando por algo, ¿no? Él se tragó las palabras, las lágrimas empezando a salir. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar bien. Pensé un poco. Una parte de mí quería abrazar a mi hijo, decirle que todo estaba bien, que lo que importaba era que ya estaba graduado, pero otra parte sabía que algunas lecciones en la vida necesitan doler para ser aprendidas. No, hijo, hoy no, tu diploma está completo. Ahora aprende a vivir con él y con tu decisión. Papá, por favor, vete a casa, Rodrigo, a cualquiera de tus casas. Piensa en lo que pasó. Cuando estés listo, de verdad, hablamos. Cerré la puerta y volví adentro. Por la ventana lo vi quedarse parado ahí afuera por unos minutos más. Después, lentamente regresó al carro y se fue. Me senté en mi sillón viejo, ese que compré en un tianguis hace años atrás. Las lágrimas que había guardado todo el día finalmente vinieron. Lloré como no lloraba desde que Esperanza se fue llevándose a mi hijo. Pero esta vez era diferente. No era solo tristeza, era una mezcla de decepción, coraje y de alguna forma extraña, alivio. La verdad estaba expuesta. Las máscaras habían caído. El teléfono sonó varias veces esa tarde. Era Rodrigo, después Esperanza, hasta Roberto trató de llamarme. No contesté ninguno. Dejé que la contestadora agarrara los mensajes. Papá, contésteme por favor. Necesitamos hablar. Adelmo, no tenías derecho de hacer esto. Estás destruyendo a la familia. Adelmo, habla Roberto. Vamos a resolver esto como hombres civilizados. Llámame de vuelta. Desconecté el teléfono de la pared. Esa noche, por primera vez en años, me tomé un trago de tequila antes de dormir. Solo uno para amortiguar un poco el dolor. Me acosté en la cama y me quedé viendo el techo, preguntándome si había hecho lo correcto. No sabía la respuesta,
pero sabía que ya no había vuelta atrás. En los 3 días siguientes no contesté el teléfono, ni abrí la puerta para nadie. Necesitaba ese tiempo solo. El 4.º día era domingo. Decidí ir a misa en la iglesia del barrio, como siempre hacía. Me puse ropa sencilla pero limpia, y fui caminando. La iglesia de San Judas Tadeo no es grande ni lujosa, pero para mí siempre fue un lugar de paz. Me senté en mi lugar de siempre, en las bancas de atrás. El padre Antonio ya me conocía de vista y me saludó con un ademán discreto. En medio de la celebración sentí que alguien se sentó a mi lado. Miré de reojo y reconocí a doña Carmen, una señora que trabajó como empleada doméstica en la casa de Esperanza y Roberto por muchos años. «Don Adelmo», me susurró, inclinándose hacia mí, «necesito hablar con usted después de la misa». Asentí con la cabeza, curioso. Doña Carmen era una mujer sencilla, pero muy observadora. Tenía unos 65 años, cabellos blancos, siempre recogidos en un chongo, manos marcadas por el trabajo duro como las mías. Cuando terminó la misa, me esperó en la plazuela enfrente de la iglesia. Nos sentamos en una de las bancas bajo un árbol. «Don Adelmo, perdóneme por meterme en su vida, pero me enteré de lo que pasó en la graduación de Rodrigo». «Las noticias corren rápido», comenté un poco amargo. «Usted hizo bien», me dijo para mi sorpresa. «Esa casa donde trabajé por tanto tiempo es bonita por fuera, pero por dentro tiene muchas cosas mal». «¿Cómo así, doña Carmen?» Ella miró para los lados, como verificando si nadie estaba escuchando. «Trabajé ahí por 12 años. Solo salí hace 2 meses, porque Roberto me corrió. Dijo que ya estaba muy vieja, pero en todos esos años vi muchas cosas». Hizo una pausa como organizando sus pensamientos. «Don Adelmo, ¿usted sabía que Roberto está casi en la ruina, que perdió mucho dinero en apuestas, que la casa donde viven está hipotecada hasta el techo?» Me sorprendí. Roberto siempre se presentó como un hombre exitoso, rico. «¿Cómo sabe eso, señora?» Yo limpiaba su oficina, veía cuentas, los estados de cuenta, los cobros. Él tiene deudas enormes y más. Él nunca pagó ni un mes de la universidad de Rodrigo. Yo oía las conversaciones. Él le decía a Esperanza que había pagado, hasta mostraba recibos falsos, pero yo sabía que era mentira. Mi corazón se aceleró. Entonces, no era solo una cuestión de ingratitud, era una mentira completa. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque no es justo lo que le hicieron a usted y también porque tengo miedo por el futuro de Rodrigo. Roberto prometió un trabajo para el muchacho en el despacho de un amigo suyo, pero ese amigo también está quebrado. Es todo fachada. Abrió la bolsa y sacó un sobre. Cuando me corrieron, agarré esto como garantía. Son copias de documentos de la oficina de Roberto. Muestran las deudas que tiene, los préstamos que no puede pagar, hasta una notificación de desalojo que llegó el mes pasado. Agarré el sobre con manos temblorosas. «Señora, no debió haber hecho esto. Tomar documentos así». Sé que no debía. Estuvo de acuerdo. Pero después de 12 años siendo tratada como un mueble de la casa, pensé que merecía alguna seguridad. Y ahora, viendo lo que le hicieron a usted, pensé que usted necesitaba saber la verdad completa. Nos quedamos callados por unos minutos, las campanas de la iglesia sonando de fondo. «¿Qué debo hacer con esto?», pregunté, sosteniendo el sobre. «Lo que el corazón le mande, don Adelmo». Solo pensé que usted tenía derecho de saber que el hombre que le robó su familia y su reconocimiento es un farsante y que su hijo puede acabar hundiéndose junto con él si nadie le abre los ojos. Se levantó, acomodándose el rebozo en los hombros. «Ahora tengo que irme. Mis nietos me están esperando para la comida del domingo. Que Dios ilumine su decisión». Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Estaba todo ahí, como doña Carmen había dicho. Estados de cuenta mostrando cuentas en números rojos, cartas de cobranza de bancos, hasta un proceso por falta de pago de una deuda grande. La imagen de Roberto como empresario exitoso era pura fachada. El lunes temprano le hablé a Sergio, mi contador. «Sergio, necesito una orientación. Si yo quisiera ayudar a alguien a abrir una empresa de ingeniería, ¿qué sería necesario?». Me explicó todo. Capital inicial,
documentación, registro en los colegios profesionales. Tomé nota de todo. Después hice otra llamada a Marcos, hijo de mi antiguo patrón de la constructora, que ahora manejaba el negocio de su papá. Marcos, soy Adelmo. ¿Te acuerdas que me dijiste que necesitabas un ingeniero civil en la empresa? Mi hijo acaba de graduarse. ¿Podemos platicar? Acordé una comida con él para el día siguiente. Después de eso, finalmente le hablé a Rodrigo. Hijo, necesito hablar contigo. ¿Asunto serio? ¿Puedes venir a la casa hoy en la tarde? Su voz del otro lado pareció aliviada. Claro, papá, ¿a qué hora? A las 3, y ven solo. Pasé la mañana organizando todo. Puse los documentos que doña Carmen me dio en una carpeta. Aparté mi libreta de ahorros, donde todavía tenía buen dinero guardado. Preparé una cafetera de café cargado como le gustaba a Rodrigo. A las 3 en punto sonó el timbre. Fui a abrir. Rodrigo estaba ahí, pareciendo golpeado, ojeras profundas, barba sin rasurar. «Pásale, hijo». Entró mirando alrededor, como si la casa donde creció ahora fuera un lugar extraño. «Siéntate ahí», le señalé la mesa de la cocina. «¿Quieres café?» «Sí quiero, papá». Serví 2 tazas y me senté frente a él. Nos quedamos callados por unos segundos. «Papá, antes que nada quiero pedirle perdón. De verdad, lo que hice, lo que dije en la graduación no tiene perdón». Asentí con la cabeza, tomando mi café a sorbitos. «Roberto y mi mamá pelearon feo», continuó. «Les mostré los comprobantes que usted mandó, y ella dijo que no sabía, que pensaba que era él quien estaba pagando. Él se puso furioso. Dijo que ella sabía, que siempre supo. ¿Y tú qué piensas?». Bajó los ojos. «Pienso que los dos sabían y que yo fui un idiota por creerles y por tratarlo a usted de esa manera». Respiré hondo. Rodrigo parecía genuinamente arrepentido, pero yo sabía que las palabras son fáciles. Las acciones son las que muestran el verdadero carácter de una persona. «Hijo, no te llamé aquí solo para oír disculpas. Tengo 2 cosas que mostrarte y una propuesta que hacerte». Abrí la carpeta y extendí los documentos en la mesa. «Primero esto, échale un ojo». Él agarró los papeles y empezó a leer. Vi sus ojos abrirse, la expresión cambiar de sorpresa a shock. Esto no puede ser verdad. Roberto siempre dijo que su despacho iba súper bien, que tenía proyectos grandes. Es verdad. Sí, esos son documentos de su propia oficina. Te estoy mostrando esto no por venganza, sino porque necesitas saber dónde estás pisando. El hombre que tanto admirabas, al que le agradeciste en tu discurso, está prácticamente en la ruina. Y peor, te mintió toda la vida fingiendo ser quien no es. Puso los papeles en la mesa, pareciendo aturdido. ¿Y ese trabajo que prometió en el despacho de su amigo? Por lo que sé, ese amigo también está en situación difícil. No es un lugar seguro para empezar tu carrera. Rodrigo se pasó la mano por el cabello claramente golpeado. ¿Y ahora qué hago? Ahí es donde entra la segunda cosa que quiero mostrarte. Saqué la libreta de ahorros del bolsillo. Todavía tengo dinero guardado. No es mucho, pero alcanza para que empieces tu propio negocio. Una pequeña empresa de ingeniería. O si prefieres, acordé una reunión con Marcos de Constructora Hermanos Vázquez, donde trabajé toda la vida. Él necesita un ingeniero y aceptó conocerte». Rodrigo me miró, los ojos llorosos. «Después de todo lo que hice, usted todavía me quiere ayudar». «Eres mi hijo, Rodrigo, el único hijo que tengo. Me dolió, sí, mucho, pero nunca voy a dejar de querer lo mejor para ti». «¿Y Roberto, mi mamá? ¿Qué les digo? La verdad que descubriste quién realmente se preocupa por ti, que no vas a seguir con sus mentiras, que eres un hombre ya graduado y vas a seguir tu propio camino». Se tragó las palabras, las lágrimas ahora corriendo libremente por su cara. «Papá, yo no merezco esto». «Tal vez no, pero todos merecemos una segunda oportunidad, principalmente un hijo». Me levanté y le extendí la mano. «Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir el camino que Roberto trazó para ti, basado en mentiras y apariencias, o puedes empezar de nuevo de la manera correcta, con la verdad». Él se levantó también, ignoró mi mano extendida y me abrazó fuerte.
Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. No pude evitarlo. Lloré también. Perdóneme, papá, sollozó. Por favor, perdóneme. Ya te perdoné, hijo, pero ahora necesito que pruebes que aprendiste la lección. Al día siguiente, llevé a Rodrigo a conocer a Marcos. La reunión fue mejor de lo que esperaba. A Marcos le gustó la manera de ser de mi hijo, su formación, y le ofreció una práctica profesional pagada, con posibilidad de contratación en 6 meses. Cuando salimos de la oficina, Rodrigo estaba radiante. Papá, tienen proyectos increíbles ahí, y Marcos dijo que voy a poder acompañar una obra desde el inicio hasta el final en los próximos meses. Es una buena oportunidad, estuve de acuerdo. Y vas a aprender en la práctica, no solo en la teoría. Se quedó callado por un momento, pensativo. ¿Sabe qué es curioso? Roberto siempre habló mal de esta constructora. Decía que era pequeña, anticuada, pero ellos tienen más proyectos activos que el despacho de él tenía en los tiempos buenos. Es porque trabajan con honestidad, hijo. No prometen lo que no pueden entregar. No viven de apariencias. Mientras caminábamos hacia la parada del camión, sonó el celular de Rodrigo. Miró la pantalla y me la mostró. Era Roberto. ¿Qué hago? Contesta. Vas a tener que enfrentar esto tarde o temprano. Contestó, poniéndolo en altavoz para que yo pudiera oír. Rodrigo, ¿dónde estás? Tu mamá está preocupada, no dormiste en casa anoche. Estoy con mi papá, respondió mirándome a los ojos. Y creo que me voy a quedar por acá por un tiempo. ¿Con tu papá? ¿Con ese albañil ignorante que está tratando de destruir nuestra familia? Regresa a casa ahora. Tenemos que hablar sobre tu futuro, sobre el trabajo que conseguí para ti. Ya tengo trabajo, Roberto, en Constructora Hermanos Vázquez. Empiezo la semana que viene. Hubo silencio del otro lado. ¿Esa cueva? ¿Vas a tirar tu carrera a la basura así después de todo lo que hice por ti? Rodrigo respiró hondo. ¿Y qué exactamente hiciste por mí, Roberto? ¿Pagaste mi universidad? No, fue mi papá. ¿Me diste valores reales? Tampoco. Solo me enseñaste a valorar apariencias y a pisotear a otros. Malagradecido. La voz de Roberto tronó por el celular. Te vas a arrepentir de esto y ese papá tuyo también. De lo único que me arrepiento es de no haber valorado a quien realmente se preocupa por mí. Adiós, Roberto. Y colgó. Me miró, una mezcla de miedo y alivio en la cara. ¿Hice bien? Hiciste lo que tu corazón te mandó, hijo. Y eso generalmente es lo correcto. Esa misma semana, Rodrigo trajo sus cosas a mi casa. No eran muchas. Algunas ropas, libros de la universidad, la computadora. Arreglé su cuarto, el mismo donde había crecido, que estaba sirviendo de bodega en los últimos años. Esperanza llamó varias veces, llorando, suplicando que regresara. Roberto mandó mensajes amenazadores, diciendo que iba a arruinar su carrera antes de que empezara. Pero Rodrigo se mantuvo firme. Una semana después, explotó la bomba. El despacho de Roberto cerró definitivamente. Hasta salió nota en el periódico local hablando de las deudas, de los clientes perjudicados. Él y Esperanza tuvieron que vender la casa del fraccionamiento de lujo y mudarse a un departamento pequeño. Rodrigo empezó en la práctica. Todos los días salía temprano, regresaba cansado, pero con un brillo en los ojos que no veía desde que era niño. A veces me contaba sobre los proyectos, los desafíos, las cosas que estaba aprendiendo. Yo no entendía la mitad de los términos técnicos, pero fingía que sí, solo por el placer de ver a mi hijo emocionado. En una de esas pláticas me sorprendió. Papá, ¿sabe qué aprendí esta semana? La importancia del trabajo del albañil. El ingeniero proyecta, pero es el albañil quien hace que pase. Si él no hace bien, con cuidado y conocimiento, no sirve el proyecto más bonito del mundo. Sonreí sintiendo un calor en el pecho. Es verdad, hijo. Y estaba pensando, ¿usted me podría dar unas clases prácticas? ¿Enseñarme cosas que no aprendimos en la universidad? ¿Cómo reconocer una buena mezcla solo de verla? ¿Cómo asentar ladrillo perfectamente a escuadra? ¿Ahora te quieres volver albañil, ingeniero? Bromeé.
No, papá, pero quiero ser un ingeniero que respeta y entiende el trabajo de quien construye de verdad, un ingeniero que sabe de dónde viene. En ese momento, supe que había valido la pena. Cada peso ahorrado, cada sacrificio hecho. Mi hijo estaba en el camino correcto. Finalmente. Ya pasaron 2 años desde esa graduación, 2 años de cambios, de aprendizaje, de reconstrucción. Hoy estoy sentado en el patio de mi casa, que ya no es tan sencilla. Rodrigo insistió en hacer una remodelación el año pasado. Puso piso nuevo, cambió las ventanas, pintó todo. Decía que era un regalo para su papá, pero yo sé que en el fondo quería mostrar en la práctica lo que había aprendido. La vida dio muchas vueltas en este tiempo. Rodrigo ya no es practicante. Después de los 6 meses de experiencia, Marcos lo contrató como ingeniero junior. Un año después, ya era ingeniero pleno, con un equipo pequeño bajo su responsabilidad. Parece que la sangre de constructor corre por sus venas igual que su papá. La constructora Hermanos Vázquez creció también. Consiguieron contratos grandes, inclusive uno con el gobierno de Jalisco, para la construcción de un complejo habitacional. Rodrigo fue uno de los ingenieros responsables. En la inauguración, él insistió en que yo estuviera en primera fila, esta vez sin esconderme atrás. Este proyecto no sería posible sin la colaboración de todo el equipo, dijo en el discurso de inauguración. Y quiero agradecer especialmente a una persona que me enseñó el verdadero valor de la construcción, mi papá Adelmo, que con sus manos ayudó a levantar esta ciudad y con su ejemplo me enseñó a ser un hombre íntegro. Confieso que lloré. No soy hombre de muchas lágrimas, pero en ese momento no pude aguantarme. Era como si un ciclo se estuviera cerrando de forma bonita y justa. Y Roberto y Esperanza, pues la vida tampoco se detuvo para ellos. Roberto nunca se recuperó financieramente. Por lo que supe, trabaja ahora como vendedor en una tienda de material de construcción. La ironía no se me escapa. Esperanza intentó varias veces acercarse otra vez a Rodrigo. Al principio, él se resistió. El dolor era grande, pero con el tiempo, los dos fueron restableciendo un contacto limitado. Ella viene aquí a casa, a veces, toma un café, platica, parece diferente, más humilde. El tiempo y las dificultades cambian a las personas, algunas para bien. En cuanto a mí, sigo siendo el mismo viejo albañil de siempre, solo que ahora jubilado de verdad. Ya no necesito hacer chambas para completar los gastos. Rodrigo insiste en ayudarme económicamente, aunque yo siempre le digo que no necesita. La verdad es que está bien no tener que preocuparme por cada peso después de una vida entera contando monedas. A veces acompaño a Rodrigo en las obras. Es curioso ver cómo los otros albañiles me respetan cuando descubren que soy el papá del ingeniero Rodrigo. Pero lo que me llena de orgullo es ver cómo él los respeta también. Nunca les habla de arriba para abajo, siempre pregunta su opinión, valora el conocimiento práctico que tienen. Aprendí con mi papá que la teoría sin la práctica no construye nada, siempre dice. El año pasado, Rodrigo conoció a una muchacha, Mariana. Ella es arquitecta, trabaja en un despacho que colabora con la constructora. Muchacha buena, sencilla, de familia trabajadora como la nuestra. Empezaron a noviar y por la manera en que se miran, creo que va a ser boda pronto. Ella viene a almorzar aquí a casa todos los domingos. Ya me dice don Adelmo con ese cariño de hija. El otro día estábamos sentados en este mismo patio, Rodrigo, Mariana y yo, tomando café y platicando sobre el futuro. «Papá», dijo Rodrigo, «¿se acuerda cuando usted me dijo que yo sabía construir edificios, pero no sabía reconocer quién me construyó a mí?» «Me acuerdo, hijo». «Pues creo que finalmente entendí lo que usted quería decir. No es solo sobre gratitud, es sobre reconocer tus raíces, valorar el camino que te trajo hasta aquí». Mariana sonrió apretando su mano. «Rodrigo siempre me cuenta sobre usted», me dijo, «cómo trabajó duro toda la vida, cómo hizo todo por su hijo». «Él lo admira mucho, don Adelmo». «Es verdad», confirmó Rodrigo. «Hoy entiendo que mi verdadero mentor siempre fue usted, no Roberto. Él solo tenía dinero y apariencias.
Usted tenía carácter y amor verdadero. Me puse incómodo con ese reconocimiento. Nunca fui bueno recibiendo elogios. Solo hice lo que cualquier papá haría, respondí. No, papá, insistió. No todos los papás se sacrifican así por un hijo. No todos los papás perdonan una ingratitud como la mía. Usted me dio una segunda oportunidad cuando menos la merecía. Nos quedamos callados por un momento, observando el movimiento de la calle, los niños jugando fútbol en la canchita improvisada, el ir y venir de los vecinos. ¿Sabe de qué más me arrepiento?, preguntó Rodrigo rompiendo el silencio. De haber tardado tanto en darme cuenta del tesoro que tenía enfrente. Desperdicié años valorando personas y cosas que no valían nada, mientras menospreciaba lo que era realmente importante. Es parte del crecimiento, hijo, respondí. Solo valoramos cuando vemos con nuestros propios ojos, no con los ojos de otros. Mariana, que es una muchacha sensible, preguntó algo que me agarró de sorpresa. Don Adelmo, si pudiera regresar en el tiempo y cambiar algo en su vida, ¿qué sería? Pensé un poco antes de responder. Creo que nada, mi hija. Cada decisión que tomé, cada dificultad que pasé, me trajo hasta aquí. Si cambiara cualquier cosa, tal vez no estaríamos los tres sentados en este patio hoy, felices como estamos. Rodrigo asintió pensativo. Es una lección que aprendí de usted, papá. No sirve mirar atrás con arrepentimiento. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Exactamente, hijo. La vida no es sobre no caerse, es sobre levantarse después de la caída. Hoy en la mañana recibí una noticia que me emocionó. Rodrigo me llamó en la cocina mientras tomaba mi café. Papá, ¿se acuerda de ese terreno en la calle de los Jacarandas que usted siempre decía que era el lugar más bonito de Guadalajara? Me acuerdo, hijo, un terrenazo en bajada, vista al parque, árboles antiguos. Pues lo compré. Casi me atraganto con el café. ¿Lo compraste cómo? Junté mis ahorros, hice un financiamiento y quería que usted me ayudara a proyectar una casa ahí. No, una casa cualquiera, una casa para nosotros. ¿Cómo que para nosotros? Para mí, para Mariana cuando nos casemos y para usted. Una casa grande con espacio para todos. Usted podría tener su propio departamento en la planta baja con entrada independiente, pero conectado a la casa principal. ¿Qué le parece? Me quedé sin palabras. La idea de vivir cerca de mi hijo, de poder ver a mis futuros nietos crecer, de estar presente en su vida sin ser una carga, era más de lo que podría soñar. Hijo, no sé ni qué decir. Diga que sí, papá. Mariana ya hasta hizo unos dibujos preliminares, y yo quería que usted no solo viviera ahí, sino que ayudara en la obra. Nadie mejor que usted para garantizar que todo se haga de la manera correcta. Esa noche, acostado en la cama, reflexioné sobre cómo la vida da vueltas. Hubo un tiempo en que pensé que había fracasado como papá, que mi único hijo me veía como un estorbo, un viejo albañil ignorante que debía quedarse escondido atrás en las ceremonias importantes. Ahora ese mismo hijo me invitaba a construir una vida juntos, a ser parte activa de su futuro. Pensé también en Roberto, en cuánto perdió por causa de la vanidad, de las mentiras, de la necesidad de aparentar lo que no era. Al final, se quedó sin nada, sin dinero, sin respeto, sin el cariño del muchacho que crió como hijo. Es una lección dura, pero importante. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La vida no es justa todo el tiempo. A veces quien trabaja duro y honestamente parece quedarse atrás, mientras los listos, los manipuladores, los que viven de apariencias parecen prosperar. Pero solo parece. A largo plazo, el carácter es lo que permanece. El carácter es lo que construye no solo edificios, sino personas, relaciones, familias. Si pudiera dar un consejo a quien me está escuchando, sería este. No se dejen engañar por las apariencias. Sean auténticos, trabajen duro, valoren a quien realmente se preocupa por ustedes. Y si un día los tratan injustamente, tengan paciencia. La verdad puede tardar, pero no falla. Como decimos aquí en México, la mentira tiene las patas cortas. En 2 semanas vamos a empezar la construcción de la casa nueva.
Rodrigo ya contrató un equipo, pero yo voy a estar ahí todos los días, viendo cada ladrillo ser asentado, cada viga ser colocada, no como jefe ni como empleado, sino como socio, papá e hijo, finalmente trabajando juntos, usando lo mejor que cada uno tiene para ofrecer. ¿Quién sabe? Cuando la casa esté lista, no regrese aquí para contar cómo quedó. El viejo albañil y el joven ingeniero construyendo no solo una casa, sino un legado de respeto, honestidad y amor verdadero. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra cimientos. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla tienes 2 que te van a gustar.